Estimado y estimada estudiante del curso de personalidad, como bien saben ustedes, este jueves es feriado, por lo tanto, se me ha solicitado que prepare una cápsula de video en la que doy cuenta de el contenido que deberíamos haber revisado, digamos, en vivo. Esta clase consta de tres partes: una pequeña introducción, un segundo punto que tiene que ver con la historia remota o los antecedentes históricos de la teoría de la personalidad, donde vamos a contemplar un arco histórico que va desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Y un tercer momento que tiene que ver con la historia reciente, es decir, entre el siglo XVIII y el siglo XX. Eh, lo primero que imagino que les llama la atención es la brecha que existe entre la historia remota y la historia reciente, porque desde el siglo III después de Cristo hasta el siglo XVIII hay 15 siglos, digamos, en los que al parecer no hay ninguna información sobre el problema de la personalidad o los estudios de la personalidad. Y efectivamente es más o menos así. Es muy probable que existan autores, pensadores, filósofos, que hayan realizado algunas reflexiones en torno, digamos, a los problemas del humor, el temperamento, etcétera, etcétera, pero no son considerados como parte de los antecedentes fundamentales de la historia de la personalidad. Entonces, vamos a comenzar, o voy a comenzar, digamos, con el primer punto que tiene que ver con la introducción, digamos, de esta clase. Lo primero que habría que señalar es que el interés por el conocimiento de lo que en la actualidad designamos como con el término de personalidad es inherente a la propia naturaleza humana. Es decir, hay una necesidad ancestral del ser humano de conocerse, de comprenderse y de aceptarse a sí mismo, ¿no? O sea, en el fondo, ¿por qué hay estudios de la personalidad? Es básicamente porque el ser humano necesita conocerse, comprenderse y aceptarse a sí mismo. Uno de los primeros testimonios, ¿no?, históricos de este interés lo podemos situar en una figura que es el geógrafo e historiador Pausanias de Lidia, ¿no? En el siglo más o menos 2 antes de Cristo, y porque es aquel que permite la circulación de un aforismo griego que es bastante conocido, y que se lo solemos atribuir a Sócrates, ¿no?, que es el aforismo "conócete a ti mismo". Este aforismo está inscrito en el frontispicio, ¿no?, del oráculo de Delfos, ¿no?, que es el templo erigido en honor al dios Apolo, que fue construido en el siglo IV antes de Cristo. Este aforismo, el "conócete a ti mismo", fue posteriormente asumido por los romanos y se expresaba en una locución latina que dice más o menos así: "Noxe te ipsum", o bien "temet noxe", ¿no? Que significa básicamente "conócete a ti mismo", ¿no? Este precepto, ¿no?, lo que busca o lo que hace es instar, digamos, al ser humano al autoconocimiento como condición sine qua non para acceder a la sabiduría y a la autorrealización. Es decir, conócete a ti mismo es una premisa que lleva o conduce al ser humano al autoconocimiento, y que le permite acceder a la sabiduría y la autorrealización. Eh, lo que se revela en el fondo como la máxima expresión práctica, o se va a revelar como la máxima expresión práctica de algo que también conocemos o que hoy día circula muchísimo, digamos, en los discursos eh, políticos y académicos, que es el cuidado de sí, o la epimeleia hautou, ¿no?, que es un concepto griego que significa cuidado de sí. Uno de los autores, como podríamos decir contemporáneo, que relevó y volvió nuevamente famosa esta premisa, fue Michel Foucault, ¿no? A propósito de sus estudios sobre la ética estoica y sobre el problema del gobierno de sí y el gobierno de los otros, ¿no? Bueno,
En el fondo, todo el problema del conócete a ti mismo, la posibilidad de la autorrealización, ¿no? Del autoconocimiento, es, está orientado a una ética del ser y del estar en el mundo, ¿no? Y por lo tanto una ética respecto de la propia existencia como individuo, ¿no? Que es capaz de construirse a sí mismo en comunidad con otras personas, ¿no? Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la constitución, ¿no? O con la configuración del sujeto, de la persona, del individuo. Como les señalé al inicio, se considera, ¿no? En términos históricos, en términos, digamos, de la opinión popular, que Sócrates es uno de los más destacados maestros en convertir, ¿no? El arte de conocerse a sí mismo en el eje de un conjunto de conocimiento filosófico, ¿no? Esta es una opinión, por ejemplo, que brinda Schopenhauer, ¿no? Ahora, esta conversión es muy importante porque efectivamente cuando uno habla en filosofía, especialmente en filosofía antigua, eh, uno habla de autores presocráticos, socráticos, ¿no? Y bueno, que serían en el fondo Platón y Aristóteles, pero se habla de presocráticos. Y los presocráticos no estaban interesados en el cuidado de sí ni en el conocerte a ti mismo, sino que estaban más bien interesados en un estudio de la fisiología del mundo, ¿no? Estaban preocupados por la naturaleza, por la constitución de la naturaleza y el origen del cosmos. Y es Sócrates, ¿no? Quien establece una suerte de giro relevante, hegemónico, respecto del estudio de la naturaleza al estudio del sí mismo, ¿no? Y es por eso que se lo sitúa como uno de los grandes maestros del conocerte a ti mismo. Posteriormente, sus discípulos, directo como Platón, indirecto como Aristóteles, porque Aristóteles es discípulo de Platón, y bueno, a su vez los discípulos, digamos, de estos dos, de Platón y Aristóteles, ampliaron obviamente el legado del conócete a ti mismo y del cuidado de sí, ¿no? Eh, Ahora, una de las figuras importantes en esta línea es precisamente Aristóteles, porque es el precursor de lo que se llama en griego la etopeia, ¿no? ¿Qué es la etopeia? La etopeia es básicamente la descripción de retratos psicológicos, ¿no? O sea, Aristóteles fue el primero en describir o en realizar retratos psicológicos de universales, ¿no? ¿Dónde encontramos estas etopeyas? ¿No? Las encontramos en una obra de Aristóteles que se denomina Ética a Nicómano, ¿no? Y en Ética a Nicómano lo que hace Aristóteles es esbozar, ¿no? Una caracterización de lo que él va a llamar el hombre magnánimo. Eh, ¿No? Entonces, esa es la importancia. Ahora, posteriormente Aristóteles, uno de sus también discípulos, que es Tirtamo, ¿no? A quien en estricto rigor Aristóteles apodó, le puso un apodo, digamos, que el que se hizo famoso. Nosotros conocemos a Tirtamo como Teofrasto. eh, Fue quien continuó los estudios de Etopeia, y él escribe un texto, un opúsculo que se titula Caracteres, ¿no? Se puede descargar de internet, está en internet, digamos, el PDF de Caracteres de Teofrasto. Y en ese texto se describe algo así como unos 30 retratos psicológicos en los que Teofrasto revela con una sutil perspicacia y con bastante mordacidad la diversidad de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, la obra Caracteres lo que quiere mostrar es la diversidad de la naturaleza humana, eh, mostrando, digamos, que no hay un solo modo de ser y estar, ¿no? Ahora, cada retrato fue esbozado por Teofrasto en un estilo sencillo y elegante, aunque conserva en todos ellos una misma estructura estilística, ¿no? Y un ritmo que se ha denominado o que se ha considerado que es como monotónico, ¿no? Porque está construido sobre
sobre la base, ¿no?, de infinitivos, ¿no? Y entonces aparecen, digamos, entre estas epopeyas, ¿no?, entre estas descripciones, ¿no?, algunas figuras como excesivamente representativas, ¿no? Entre las cuales encontramos, por ejemplo, el hipócrita, el charlatán, el cínico, el adulador, el tacaño, el sinvergüenza o el desvergonzado, el riguroso o meticuloso, el mezquino, ¿no?, el orgulloso, el cobarde, el jactancioso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que hace estas etopeyas es describir un cierto rasgo predominante, ¿no? Ahora, el valor de esta obra radica en la agudeza de lo que se va a considerar una fina observación psicológica, ¿no? Y obviamente la sutil ironía y la capacidad de concreción, ¿no?, de los esbozos realizados por Teofrasto, ¿no? Porque a partir de ellos se logra, ¿no?, transmitir la esencia de cada carácter, ¿no? Y se entiende como esencia de cada carácter el estilo distintivo de la persona descrita, ¿no? Ahora, estos retratos psicológicos fueron muy admirados e imitados durante el Renacimiento, ¿no? Por eso tenemos este salto tan grande, digamos, porque antes del Renacimiento es como que estos retratos desaparecen, ¿no? Y en el Renacimiento sirvieron de inspiración a un autor que se llama Jean de Bruyère, quien publica una obra homónima a la de Teofrasto, es decir, una obra llamada Caracteres, ¿no? Desde ese momento, ¿no?, desde el momento griego antiguo, ¿no?, hace más de 2500 años, hasta nuestros días, existen muchas y muy diversas maneras o aportes realizados desde un sinfín de enfoques diferentes. Eh, entonces, pero lo que me interesa destacar básicamente es que si uno toma estos dos momentos, ¿no?, el de la historia remota y uno considera el de la historia reciente o moderna, nos vamos a encontrar que hay un hilo conductor invariable, ¿no? Es decir, que hay elementos que se van a suceder, ¿no?, de época en época y que van a ser retomados, perfeccionados y ampliados, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, no está de más hacer esta revisión, digamos, de los filósofos griegos, porque allí están las bases de lo que nosotros podríamos entender como los componentes epistemológicos fundamentales de la psicología de la personalidad, ¿no? Bueno, hagamos una suerte de revisión de esta historia remota, ¿no?, que va del siglo III antes de Cristo al siglo III después de Cristo. Estamos hablando de 6 siglos, ¿no? Las primeras referencias explícitas, ¿no?, a un intento de dar respuesta a la cuestión de las diferencias humanas, ¿no?, en relación con aquellos elementos constitutivos de su naturaleza, se remontan a un autor presocrático que es Empédocles de Agrigento, ¿no? Agrigento era una ciudad que hoy día se correspondería a Sicilia, digamos, ¿no?, a Circa, más o menos por ahí. Eh, Empédocle, ¿no?, nace en el más o menos, ¿no?, porque esto es todo un debate y toda una discusión respecto de la fecha de nacimiento y la muerte y de la publicación de las obras, porque tienen que ver, digamos, con cálculos que se hacen en torno a la Olimpiada. Pero se dice que habría nacido más o menos en el 490 a.C. y que habría muerto alrededor del 430, ¿no? Bueno, Empédocle lo que hace es adoptar, ¿no?, la organización en tétradas, ¿no?, de la numerología pitagórica. ¿Qué quiere decir esto, no? Es como hablar chino mandarín, decir que adopta la organización en tétradas. Lo que él quiere hacer es explicar todo, es explicar el mundo y los fundamentos del mundo a partir de 4 elementos, ¿no? Y por lo tanto esos 4 elementos dan pie a otros 4 y siempre, digamos, están relacionados a el número 4, ¿no? Eh,
La doctrina de Empédocles es una doctrina de las cuatro raíces de todo. O sea, todas las cosas tienen una relación al cuatro, ¿no? Eh, ahora, es importante, antes de entrar, digamos, en los cuatro elementos que forman el todo, señalar que para Empédocles, ¿no? El ser humano constituye algo así como un microcosmos, eh, pero que estaría constituido de los mismos elementos que conforman todo lo que existe en el universo y por lo tanto en el macrocosmos. Los elementos que están en juego en la constitución, digamos, del microcosmos y del macrocosmos son para Empédocles los rizomatas. Esta palabra es importante porque si usted alguna vez ha leído a Deleuze y Guattari, especialmente un libro titulado Mil Mesetas, la introducción de Mil Mesetas habla justamente de los rizomas, ¿no? Los rizomas deben saber usted por cultura general que son en el fondo tubérculos, ¿no? Y los tubérculos no tienen raíces, es decir, no es como un árbol que tiene unas raíces que nos permiten establecer dónde comienza el árbol, ¿no? Los rizomas no tienen principio ni fin, sino que son puntos de fuga que se están constantemente multiplicando y entrecruzando unos con otros. Bueno, Empédocles dice que hay cuatro raíces, pero no está diciendo que cada raíz parta en un lugar específico y aislado de las otras, sino que hay una mezcla permanente entre las cuatro raíces. Eh, y esas cuatro raíces conforman el todo, ¿no? Desde el macrocosmos hasta el microcosmos. Ahora, los elementos que Empédocles estableció fueron el aire, el fuego, la tierra y el agua, ¿no? Esto tiene que ver con toda la doctrina presocrática, digamos, del origen del cosmos, ¿no? Porque el primer filósofo y científico que dejó de darse una explicación, digamos, mitológica o centrada, digamos, en los dioses, fue Tales de Mileto, y Tales de Mileto planteaba que el origen de todo es el agua, ¿no? Heráclito, por ejemplo, planteó que el elemento fundamental del que está hecho todas las cosas del mundo es el fuego, ¿no? Anaxímenes, por ejemplo, ya planteó que era el aire, ¿no? Y así, ¿no? La Tierra se puede encontrar, digamos, en algunos autores, pero no se destacan de manera eh, histórica, ¿no? Ahora, si tenemos agua, o sea, aire, fuego, tierra y agua, son elementos que se van a asociar respectivamente con lo que Empédocles va a llamar las cuatro entidades cósmicas, que serían el firmamento, ligado al aire, el astrosol, ligado al fuego, por supuesto, la tierra, ligada a la tierra, y los mares ligados al agua, ¿no? Pero por extensión, a los estados van a ser, digamos, por extensión, los estados generales de la materia, ¿no? Van a tener, digamos, o sea, estos cuatro raíces, aire, fuego, tierra y agua, ¿no? Se asocian respectivamente a cuatro entidades cósmicas, como el firmamento, el astro, sol, la tierra y los mares, y por extensión se asocian a los estados generales de la materia, que son, como los conocemos por la química contemporánea, lo gaseoso, la energía, lo sólido y lo líquido, ¿no? Empédocles además señala que la naturaleza material de los cuatro elementos se asocia también a cuatro propiedades o cualidades, ¿no? Que están diferenciadas unas de otras y que le otorgan un carácter dinámico, digamos, al mundo. El aire está ligado al frío, el fuego obviamente a la calidez, la tierra a la sequedad y el agua a la humedad, ¿no? Y estas propiedades permiten establecer un nexo entre lo que vamos a llamar elementos primarios de la naturaleza y los cuatro fluidos corporales básicos. Y aquí empieza, digamos, lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Para Empédocles existen cuatro fluidos corporales básicos que son lo que vamos a llamar humores del cuerpo humano, ¿no? De esta manera, si se combinan, ¿no?, estos fluidos, aparecen cualidades que podemos
que permiten, en el fondo, caracterizar las diferencias constitutivas entre personas distintas, ¿no? Y entonces se empiezan a construir a partir de esto lo que llamaremos las tipologías humorales, ¿no? De hecho, en el tratado titulado De la naturaleza del hombre, que se le atribuye históricamente a Hipócrates de Cos, digamos, Hipócrates, digamos, el fundador de la medicina, se considera que estos humores o estos fluidos corporales son manifestaciones de los cuatro elementos primarios, ¿no? Y más específicamente son manifestaciones de sus respectivas cualidades, ¿no? Eh, entonces, si atendemos a las propiedades de los cuatro elementos naturales, ¿no? Que fueron designados de esta manera por Aristóteles a partir de las cuatro raíces de Empédocles, su combinación y su correspondencia con los cuatro humores, ¿no? Van a permitir proponer cuatro tipos de temperamento. Ahora, ¿cuáles son los cuatro tipos de humores o estos fluidos? El primero de ellos es la sangre, el segundo es lo que van a llamar, digamos, la bilis amarilla, el tercero es la bilis negra o la atrabilis, y el cuarto fluido es la flema o linfa, ¿no? Y entonces estos cuatro humores están ligados a cuatro tipos de temperamentos, ¿ven? Por eso es una tetralogía, ¿no? Porque va de cuatro en cuatro. Y estos temperamentos serían el temperamento sanguíneo, el temperamento colérico, el melancólico y el flemático, ¿no? Eh, pero además a esto se le atribuyen diferencias, ¿no? Porque cada uno de ellos presenta una vulnerabilidad diferente y en la medida en que en que somos vulnerables a un tipo de humor, enfermamos o logramos, o no logramos, enfermamos y eh, padecemos determinadas enfermedades, ¿no? O sea, si por ejemplo temperamento es colérico, estoy más propenso a sufrir un cierto tipo de enfermedades que tienen que ver con ese fluido, ¿no? Y por lo tanto, de acuerdo al desequilibrio del humor predominante en un sujeto, eh, el tipo de enfermedad que la persona va a padecer. Ahora, estos cuatro temperamentos están ligados a su vez a las cuatro estaciones, ¿no? Del macrocosmos. Las cuatro estaciones son las que conocemos, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ¿no? Pero estas cuatro estaciones a nivel de microcosmos se van a ligar a las cuatro edades del hombre, ¿no? ¿Cuáles son las cuatro edades del hombre? La infancia, la juventud, la adultez y la senectud, ¿no? O la vejez. Entonces se dan cuenta, de nuevo, cuatro elementos, ¿no? Ahora, hasta el momento en que Hipócrates, perdón, escribe su texto, se consideraban las enfermedades como un castigo divino o como la influencia de fuerzas sobrenaturales, ¿no? Por lo tanto, algo que era absolutamente externo al individuo. Pero con Hipócrates, ¿no? Y esta teoría de los cuatro humores, se establece que las enfermedades no son algo externo, un componente externo, digamos, al propio individuo, sino que es a partir de ese momento que se entiende la enfermedad como un desequilibrio de los humores corporales y por lo tanto como algo interno, ¿no? Este planteamiento, ¿no? Va a ser el que precede, ¿no? a las modernas teorías de la personalidad que aluden precisamente al desequilibrio de neurotransmisores. Fíjense que hoy día se plantean que ciertas enfermedades tienen que ver con el desequilibrio de neurotransmisores. En el caso de Hipócrates se trataba del desequilibrio de humores corporales. Y es por eso que al inicio de la clase yo les señalaba, digamos, que hay un componente invariable, ¿no? Que independiente que hoy día, claro, ningún médico va a revisar, o ningún psicólogo, ningún psiquiátrico va a revisar la atrabilis, ¿no? Los niveles de atrabilis, o los niveles de bilis amarilla, o la sangre, etcétera, etcétera. Eh,
Hoy día estos elementos se transvisten, digamos, hacia otros elementos, ¿no? Em, entonces, hoy día, cuando se observa, por ejemplo, un desequilibrio de los neurotransmisores, estamos viendo, digamos, que hay sustancias como los metabolitos o las hormonas que podrían ser causa de trastornos psicológicos, ¿no? Ahí, por ejemplo, uno podría rastrear las teorías de Jeffrey Gray, de Marvin Zuckerman o de Claude Cloninger, ¿no? Ahora, del mismo modo, los tipos temperamentales pueden legítimamente considerarse como los antecedentes clásicos de las cuatro dimensiones de la personalidad patológica, ¿no? Que en la actualidad cuentan con más consenso entre los modernos modelos dimensionales, ¿no? Estas cuatro dimensiones de la personalidad patológica son la desinhibición, es decir, cuando alguien no tiene ningún pudor, no tiene ningún tipo de control inhibitorio, obviamente empieza a tener conductas disruptivas, ¿no? La segunda dimensión de la personalidad patológica sería el antagonismo o la disocialidad, es decir, cuando hay constantemente enfrentamiento al otro, pero además hay una imposibilidad, ¿no? de empatizar con ese otro, ¿no? El tercer elemento sería la inestabilidad emocional o el neuroticismo, es decir, el volverse muy neurótico, ¿no? Excesivamente neurótico. Y por último, la inhibición, ¿no? Y el desapego, ¿no? Serían como las dimensiones de la personalidad patológica. Ahora, en términos concretos, la configuración de los cuatro temperamentos se definía en base a la combinación de dos partes de propiedades contrarias, ¿no? Propiedades contrarias en griego sería enantiosis, que significa contrariedad o contrario, y aquí nos vamos a referir que las propiedades son lo frío, como habíamos dicho antes, lo cálido, lo húmedo y lo seco. Entonces, los cuatro temperamentos se definen en base a la combinación, ¿no? de estos pares de propiedades contrarias, ¿no? Que están, por supuesto, asociadas a los elementos de la naturaleza y su variabilidad se presenta en relación con las estaciones del año, las etapas de la vida, la preponderancia de los correspondientes humores, la designación por correspondencia con ellos y las cualidades psicológicas predominantes, ¿no? Entonces, si tenemos una mezcla o una relación entre cálido y húmedo, entonces estamos frente al aire. Y el aire representa la primavera y la primavera representa la infancia. Y el temperamento asociado sería la sangre o lo sanguíneo, ¿no? La característica, digamos, de una composición cálido-húmeda es un sujeto o una persona vital y optimista. Si la combinación es cálido-seco, entonces estamos frente al fuego, que representa el verano y la juventud, ¿no? En términos del humor o del fluido corporal, se trata de la bilis amarilla y el temperamento, el carácter que surge allí es el colérico, es decir, un sujeto hombre o mujer irritable e impulsivo, ¿no? Una tercera combinación es frío-seco, ¿no? Y una cuarta es frío-húmedo. A frío seco le corresponde la tierra y por lo tanto el otoño y la adultez, en cambio a frío húmedo las aguas y le corresponde el invierno y la senectud, ¿no? En el caso de la tierra hay una bilis negra en juego y el tipo de comportamiento que se refleja es la tristeza y el pesimismo en un temperamento que sería el del melancólico. Eh, Respecto del último, el frío húmedo representa el invierno y por supuesto la conclusión lógica es que el invierno tiene que ver con la senectitud o la vejez y el humor es la flema y el carácter o el temperamento es el flemático cuya característica es ser apático y lento, ¿no? Bueno, en esta tipología humoral, ¿no? Los cuatro temperamentos se consideran independientes el uno del otro, ¿no? No están en una correlación, sino que son independientes. Es decir, no existen combinaciones de temperamento, ¿no? Nosotros en la primera clase señalábamos, por ejemplo, desde el psicoanálisis, que existían tres estructuras de la personalidad para los psicoanalistas, ¿no?
el neurótico o la neurosis, la psicosis y la perversión. Y señalábamos que es posible que un sujeto tenga una estructura predominante, por ejemplo, una neurosis de carácter obsesiva, pero puede tener rasgos no psicóticos, ¿no? O perversos. Y por lo tanto significa que no hay estructuras puras y que puede haber, digamos, elementos que contaminen de una a otra. Ahora, inicialmente en las tipologías humorales, los cuatro temperamentos se consideran cada uno de ellos independiente respecto del otro. Es decir, no existen combinaciones de temperamento, es decir, no puede haber de alguien que tenga un temperamento sanguíneo colérico, ¿no? Y por lo tanto se concebían como categorías, los temperamentos como categorías discretas y excluyentes. O sea, las personas se caracterizan fundamentalmente tan solo por una de o uno de estos temperamentos, que es el predominante. 5 siglos después, ¿no? Surge una figura tremendamente importante para avanzar, digamos, en esta teoría, digamos, de los temperamentos, que es Galeno. Galeno de Pérgamo, ¿no? Pérgamo es una ciudad que estaría, digamos, situada en lo que actualmente es Turquía, ¿no? Galeno es un autor post-Cristo, ¿no? del 129, perdón, del 129 al 200 después de Cristo, ¿no? Y Galeno lo que hace es reformular, ¿no? la tipología humoral de Hipócrates, ampliándola de 4 temperamentos a 9 tipos temperamentales, ¿no? O sea, genera, digamos, un salto cuantitativo, ¿no? Escribe un tratado que se llama De las Facultades Naturales y en él afirmaba, ¿no? que las 4 cualidades de los elementos principales están combinadas, ¿no? en los 4 humores, ¿no? De hecho, la palabra temperamento tiene sus raíces en el latín de temperare, y temperare significa o equivale a combinar o mezclar en proporción adecuada, ¿no? Entonces el temperamento, desde Galeno, tiene que ver con la posibilidad de que los elementos puedan combinarse, ¿no? Mezclarse, pero en proporción adecuada. Además de esto, Galeno, en otra obra que se llama Sobre los temperamentos, identificó, ¿no? el temperamento óptimo. Es decir, hay un temperamento óptimo que sería la eucrasia, que eucrasia significa la mejor combinación posible, ¿no? Y este va a ser, digamos, o va a implicar más bien que las 4 propiedades están equilibradas o temperadas, ¿no? Temperada implica un equilibrio, es decir, que están a un mismo nivel. Galeno luego describió 4 temperamentos desequilibrados, que serían, digamos, temperamentos discrásicos, ¿no? Y va a señalar que la propiedad básica que más destacaba de estos temperamentos desequilibrados es que cada uno, ¿no? Cada uno de estas cualidades que serían, por ejemplo, eh, lo húmedo, lo cálido, lo sanguíneo, lo cálido seco, que es lo calórico, lo seco frío, lo melancólico, ¿no? Y lo frío húmedo, lo flemático, ¿no? Implica que pueden haber desequilibrios de cada uno de ellos. O sea, va a decir que de los 9 tipos temperamentales propuestos por él, tan solo uno es temperado, es decir, solo hay uno que es equilibrado. Y los 8 restantes son intemperados, es decir, desequilibrados, eh, eh, bueno, desequilibrados, ¿no? Bueno, esta tipología ha perdurado, ¿no? Sin cambios sustanciales desde la época precristiana de Roma hasta la Edad Media y después hasta nuestros días, gracias principalmente a la atención que le dieran,
¿no? Diferentes personalidades de la historia del pensamiento más reciente, ¿no? Entre los autores que permiten esta continuidad y evolución, digamos, de las tipologías temperamentales, encontramos a Immanuel Kant, a Wilhelm Wundt, a Gerard Heymans e Iván Pavlov, ¿no? Que serían, digamos, las figuras más destacadas, ¿no? Entonces, vamos a nuestro segundo punto, que era la historia, o tercer punto, la historia reciente, ¿no? Que va del siglo XVIII al siglo XX. En el siglo XVIII es Immanuel Kant quien vivió más o menos entre el 1720, 23 o 24, no recuerdo, y murió en el 1804. Kant escribe un texto que se publica en el año 1798 que se titula La antropología en sentido pragmático, ¿no? Y en ese texto, Antropología en sentido pragmático, Kant quiere responder a una pregunta. Y la pregunta que se formula es básicamente ¿qué es el hombre? ¿No? ¿Y en qué es el hombre? O para tratar de responder qué es el hombre, Kant alude al temperamento y al carácter, ¿no? Eh, alude, digamos, a estos dos conceptos desde la siguiente premisa, ¿no? Que el temperamento tendría que se formularía a través de una perspectiva o un punto de vista fisiológico y el carácter tendría que ver con el punto de vista psicológico. Si ustedes se dan cuenta, entre lo fisiológico y lo psicológico tenemos el cuerpo y alma eh, en juego, ¿no? Entonces, ahí en Kant, digamos, los dos elementos son indisociables, son necesarios para poder pensar justamente una personalidad, ¿no? El temperamento, que es fisiológico, desde esa perspectiva, se identifica con la constitución corporal, básicamente con lo que nosotros conocemos como la complexión, ¿no? Que estaría derivada de los humores, ¿no? Predominantes. Mientras que desde un punto de vista psicológico, ¿no? Kant alude a los modos de sentir en tanto constituyen unas tendencias o permiten constituir tendencias emocionales y apetitivas del alma, ¿no? Eh, entonces, de este modo, el temperamento tiene un componente subjetivo, que serían básicamente los sentimientos, eh, y un componente objetivo, que sería la actividad o las inclinaciones en que la actividad se manifiesta, ¿no? Del mismo modo que Hipócrates, Kant agrupa, o no, perdón, Kant considera que los cuatro temperamentos son independientes, ¿no? En ese sentido, Kant, digamos, replica a Hipócrates porque considera que los cuatro temperamentos son independientes, eh, pero sí lo que entiende es que se pueden agrupar o categorizar en base a los siguientes componentes, ¿no? Tenemos un componente de carácter emocional, en el que encontraríamos el temperamento melancólico y sanguíneo, y tendríamos un componente temperamental que tendría que ver con la actividad y estaría ligado a lo colérico y lo flemático, ¿no? Pero además, Kant señala que cada uno de ellos se puede caracterizar como fuerte en términos de la intensidad o como débil en términos de la distensión, ¿no? Es decir, que dentro de una misma categoría se puede caracterizar como fuerte, como intenso, o como mayor o menor, digamos, el grado de emoción y actividad que presenta, digamos, un sujeto frente a los estímulos de la vida. Y de esta manera, el individuo se clasifica en una u otra, pero no en las dos simultáneamente, ¿no? O sea, o está del lado emocional o está del lado de la actividad, ¿no? O es más intenso o es más débil. Eh, y por lo tanto va a señalar, o se va a señalar a partir, digamos, de esta relación, la emocionalidad débil
es, permite el temperamento sanguíneo, que la actividad fuerte permite, digamos, el temperamento colérico, que la emocionalidad fuerte permite, digamos, al melancólico, el temperamento melancólico, y que la actividad débil tiene que ver con el flemático. Si ustedes se dan cuenta, ahí también uno podría situar, ¿no? Las estaciones, digamos, del ciclo vital, ¿no? Una emocionalidad débil es sanguíneo porque efectivamente el niño, el infante, está construyendo eso, ¿no? La actividad fuerte, colérico, ¿no? La juventud, digamos, porque es impetuosa, ¿no? La emocionalidad fuerte, digamos, el adulto, porque se vuelve melancólico, está siempre, digamos, señalando que todo tiempo pasado fue mejor, y la actividad débil, digamos, el flemático, porque el anciano, que es lento, etcétera, etcétera. Ahora, según Kant, ¿no? A diferencia del temperamento, que es de carácter fisiológico, el carácter, ¿no? No es dado por la naturaleza, ¿no? Sino que es adquirido por voluntad. Entonces, para Kant, el temperamento es biológico y es una herencia, digamos, que nos es dada por naturaleza, es intrínseco naturalmente a nosotros, pero el carácter sería más bien adquirido por la voluntad, ¿no? Y por lo tanto, se puede distinguir el temperamento de la acepción física o moral, ¿no? Eh, entonces, el temperamento es el signo distintivo del hombre como ser sensible o natural, ¿no? Mientras que el carácter distingue al individuo como un ser racional dotado de libertad, ¿no? En términos esenciales, eh, la posición de Kant respecto de esto es que no se trata, ¿no? De lo que la naturaleza hace del hombre, sino de lo que el hombre hace de sí mismo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta de nuevo, está el tema del conócete a ti mismo, del autoconocimiento, del autodescubrimiento y del cuidado de sí, ¿no? Lo que importa no es lo que lo que la naturaleza hace del hombre, sino lo que el hombre hace de sí mismo. Eh, Porque lo que la naturaleza hace sería cuestión de temperamento, ¿no? Y en ese sentido el sujeto sería absolutamente pasivo, y en cambio lo siguiente permite, cuando digo lo siguiente me refiero a que eh, en lo que el hombre se hace a sí mismo, ¿no? Tiene que ver básicamente con el carácter, ¿no? Ahora, posteriormente, en el siglo XIX, Wilhelm Wundt, ¿no? Nació más o menos en el 1831 o 33 y que muere en el año 1920, ¿no? Wundt eh, era un tipo con una extensísima formación en fisiología, en filosofía y en psicología, ¿no? Pero lo que va a buscar es darle un giro o un enfoque empirista a las tipologías temperamentales clásicas de Hipócrates y Galeno, ¿no? Y a los planteamientos fisiológicos filosóficos de Kant en relación, digamos, con los temperamentos clásicos de Hipócrates y Galeno, ¿no? Y de esta manera, en su tratado titulado Elementos de Psicología Fisiológica, que fue publicado más o menos en el año 1874, eh, Wundt considera que los tipos temperamentales definidos por Kant eh, se pueden entender como dimensiones cuantitativas y no solo como dimensiones o categorías cualitativas como la emocionalidad o la actividad, ¿no? Y esta dimensión cuantitativa tendría que ver con el mayor o menor grado de presencia de los elementos que la constituyen. Ahora, para esto introduce los conceptos de fuerza para los tipos emocionales fuerte versus débil, y velocidad de cambio para los de actividad, ¿no? Es decir, los rápidos versus los lentos.
Y de esta manera cada tipo temperamental se describe con las dos dimensiones a la vez, ¿no? Es decir, nuevamente aquí la evolución del pensamiento implica la mezcla, ¿no? Implica, digamos, la relación, la mezcla y una crítica, digamos, al carácter puro de las cosas, ¿no? Eh, y por lo tanto, en función de las polaridades que se producen, ¿no? Entre, por ejemplo, rápido y lento o fuerte y débil, eh, se pueden, digamos, proyectar nuevamente sobre los tipos temperamentales, ¿no? Entonces, si tenemos una emocionalidad débil más un rápido cambio de actividad, estamos frente a un temperamento de carácter sanguíneo que tendría como condición no ser emotivo y ser variable, ¿no? Es decir, el niño, más que ser emocional o emotivo, pasa, digamos, de estado variable constantemente. La emocionalidad fuerte, sumada, digamos, al rápido cambio de actividad, representaría efectivamente, digamos, a un temperamento de carácter colérico, ¿no? Porque es muy emotivo, pero muy variable, o sea, hay cambios de ánimo constantemente. Y eso es lo que nosotros conocemos en la juventud o la adolescencia. Luego, la emocionalidad fuerte más un lento cambio de actividad constituye, digamos, la figura del melancólico, que es emotivo e invariable, ¿no? Y finalmente tenemos una emocionalidad débil más un lento cambio de actividad que representa, digamos, a la personalidad flemática, que sería no emotiva e invariable, ¿no? Ahora, de esta manera, Wundt lo que introduce, ¿no? Es una matriz fundamental que cambia radicalmente la manera de entender los tipos temperamentales, ¿no? Porque se pasa de considerar los tipos clásicos desde una perspectiva que era absolutamente categorial, ¿no? Cualitativa, a una perspectiva dimensional o cuantitativa, ¿no? Y eso marca un efecto, por supuesto, sobre las prácticas, digamos, de los psicólogos, especialmente en los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahora, a partir de ese momento es posible medir empíricamente, ¿no? El grado en que cada uno de los componentes que hemos mencionado o de manera integrada define temporalmente a una persona, ¿no? Ahora, poco tiempo después, Wundt crea en el año 1879 lo que se considera el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig, en Alemania, y que con el tiempo va a ser conocido como el Instituto Psicológico, ¿no? Eh, y eso le permite a Wundt acreditarse como el iniciador del estudio experimental de la conciencia y de los procesos perceptivos sensoriales, lo que no es un dato menor, digamos, en la historia de la psicología. Um, en el siglo XIX y principio del XX, pues, en Holanda, ¿no? Hay un psicólogo llamado Gerard Heymans que colabora con un psiquiatra llamado Eno Dirk, ¿no? Que van a retomar precisamente los modelos de Kant, ¿no? El fisiológico filosófico, y de Wundt, ¿no? Que es más bien, digamos, científico, sobre los cuatro tipos hipocráticos, y es por primera vez en la historia que se elabora un formulario, ¿no? De más o menos 90 preguntas que permite evaluar objetivamente, digamos, los temperamentos, ¿no? Este formulario fue administrado a más o menos 2.500 personas eh, y se analizaron los datos mediante la aplicación de una metodología de carácter correlacional, ¿no? Ahora, los resultados, ¿no? De estos diversos estudios empíricos fueron publicados, ¿no? Los de Eno Dirk y Gerard Heymans, entre 1806 y 1818, perdón, entre 1908 y 1918, ¿no? Ahora, otra de las innovaciones que uno podría considerar fundamentales de estos autores
es la inclusión de una tercera dimensión, ¿no? Que complementa las otras dos. Es decir, ¿cuáles eran las dimensiones? Emocionalidad y actividad. Y esta tercera, ¿no? Dimensión está fundamentada en los estudios de Otto Gross, ¿no? Sobre lo que se ha llamado el efecto de resonancia, ¿no? La resonancia lo que hace es connotar, ¿no? A las otras dos dimensiones, es decir, a la emocionalidad y la actividad, y alude al tiempo de preservación y de restauración tras el impacto de las experiencias vividas, ¿no? Es decir, existe para este autor, Otto Gross, una resonancia primaria o primariedad que implica una disposición a la acción y un pacto de las impresiones emocionales rápidas y de breve duración, ¿no? Eh, lo que en el fondo permite entrever o que se manifieste una mayor viabilidad y factibilidad de cambio, ¿no? En cambio, por otra parte, la resonancia secundaria o la secundariedad, ¿no? Implica una disposición a la acción y un impacto de impresiones emocionales lentas y de larga duración, eh, lo que se manifiesta en una menor variabilidad y dificultad de cambio, ¿no? Lo que se llama también periodo refractario largo. Ahora, la similitud del significado de estas dimensiones con la velocidad del cambio se vuelve evidente precisamente a partir, digamos, del pensamiento de Wundt, ¿no? Eh, por lo tanto, a partir de ese momento, la emocionalidad refiere, ¿no? A la facilidad con que se puede sentir una emoción. Por ejemplo, hay un tema con el llanto, ¿no? Con la risa, el rubor, con el aburrimiento, la inquietud, etcétera, ¿no? Es, bueno, con qué velocidad, digamos, se manifiestan, digamos, estos temperamentos. Pero también hay una cuestión ligada como a la intensidad con que se experimenta, ¿no? Lo que caracteriza en el fondo un sujeto emotivo es su impresionabilidad, es decir, que se puedan las experiencias imprimir sobre él, es decir, la desproporción entre la causa de la emoción y la intensidad de su afecto, ¿no? Ahora, en ese contexto, una alta emocionalidad no es necesariamente, digamos, negativa, pues ella podría aportar fuerza y entusiasmo, ¿no? Eh, por su parte, la actividad alude a una predisposición innata a la acción, ¿no? Es decir, un cierto espontaneísmo, ¿no? Es decir, a la facilidad de pasar, ¿no? De la idea de acto, eh, perdón, de pasar de la idea al acto, ¿no? Pasar de la idea al acto, ¿no? De una manera rápida o lenta, ¿no? Ahora, en ese contexto lo que se hace es evidenciarse, por ejemplo, la resistencia a la fatiga, ¿no? O bien, por ejemplo, la facilidad con que un individuo puede actuar sin refuerzo ni demora y en la rápida recuperación de la fuerza tras una actividad continuada, ¿no? Entonces, actuar, por ejemplo, impulsivamente es fruto de una elevada emocionalidad más que de una alta actividad, ¿no? Y del mismo modo, la actividad por deber o voluntad no es manifestación de em, de una actividad alta, ¿no? O sea, no representa algo mejor. Ahora, las tres dimensiones se consideran bipolares, ¿no? En función de si puntúan, ¿no? Alto o bajo en cada una de ellas, ¿no? Y en este caso es posible identificar 8 tipos, ¿no? De temperamento que serían los siguientes, ¿no? Hay un temperamento que implica ser no emotivo, pero activo y primario, lo que sería, digamos, un temperamento de una persona sanguínea o realista. Eh,
Hay por su parte un temperamento emotivo, activo, primario, ¿no? Que sería, digamos, un activo exuberante que estaría representado por el colérico. Luego tenemos el emotivo más no activo, más secundario, que sería, digamos, el melancólico, y luego un no emotivo más activo, más secundario, que sería el flemático, ¿no? Y aquí empiezan las cuatro categorías nuevas, ¿no? Habría uno no emotivo, más no activo, más primario, que sería, digamos, un sujeto amorfo y por supuesto que indolente, ¿no? Posteriormente habría un temperamento emotivo, más activo, más secundario, que sería un sujeto más bien de carácter apasionado. Eh, Luego tenemos un emotivo no activo primario, que sería una persona más bien de carácter nerviosa. Y tenemos el no emotivo más no activo más secundario, que es el apático o el inhibido, ¿no? Esta es una tipología precisamente para definir temperamento, ¿no? Y esta tipología va a influir de manera resuelta en la caracterología francesa, ¿no? Que va a ser, digamos, la ciencia que estudia el carácter. Y de hecho será René Le Sen quien popularizará, ¿no? Y ampliará esto a nuevas dimensiones, ¿no? Y finalmente tenemos, como habíamos señalado, a Iván Petrovich Pavlov, eh, que abordó también desde un enfoque muy distinto los tipos temperamentales de Hipócrates y Galeno, ¿no? El principal aporte de Pavlov a las tipologías clásicas radica en la perspectiva neuropsicofisiológica y psicopatológica desde la que Pavlov las aborda, ¿no? O aborda los temperamentos, ¿no? Pavlov postula tres propiedades fundamentales del sistema nervioso central, ¿no? La fuerza, que tendría su contrario la debilidad, el equilibrio, versus, por supuesto, su contrario el desequilibrio, la movilidad, que puede ser rápida o puede ser lenta, ¿no? Eh, y todos estos elementos tienen que definirse en relación con los procesos básicos de excitación, digamos, del individuo y de su temperamento. Ahora, la fuerza de excitación es, en el fondo, la capacidad de las neuronas, ¿no? Para responder de manera adecuada a estímulos de máxima intensidad o de máxima persistencia. Es decir, a mayor fuerza del sistema nervioso central, mayor resistencia de éste a mantener un funcionamiento óptimo ante estímulos muy intensos y repetitivos, ¿no? Que van a ser, por supuesto, duraderos en el tiempo. El principal indicador de la fuerza del sistema nervioso central es lo que se denomina umbral de inhibición transmarginal o protectivo, ¿no? Que es como se lo conoce, un, un, un indicador protectivo, el cual alude al límite o al punto crítico a partir del cual el sistema nervioso central empieza a inhibir su funcionamiento, es decir, se desactiva, para evitar precisamente el daño de las células nerviosas por exceso de excitación, ¿no? Es decir, es el punto a partir del cual empieza a disminuir la respuesta ante el aumento de la intensidad o el aumento de la persistencia estimular, ¿no? Eh, y por lo tanto nos vemos obligados a ponerle un límite a la capacidad de trabajo de un niño que eh, se encuentra generalmente, eh, no sé qué estoy diciendo respecto del niño, ¿no? En fin. Em, Ahí me perdí, no sé por qué estaba diciendo esto. Em, bueno, eh, obviamente que cuando se inhibe o se desactiva, digamos, este funcionamiento, lo que se busca es evitar el daño a las células nerviosas por exceso de excitación, ¿no? Y por otra parte, hay un proceso
activo, que es el de la inhibición, ¿no? Que puede tener un signo negativo, en el sentido de que no es una mera falta de activación, pero que actúa como un freno o como un modo de ralentizar o inhibir una respuesta, ¿no? Y en ese sentido, la fuerza de inhibición se concreta en el mantenimiento de un estado de inhibición condicionado, es decir, que demora una respuesta, ¿no? Especialmente frente a estímulos de alta intensidad o persistencia, ¿no? Ahora, el equilibrio en este marco hace referencia al balance entre los procesos de excitación y inhibición y o en los procesos de ausencia de predominio de un proceso sobre otro, ¿no? Y así también, digamos, se presenta, digamos, la inhibición, ¿no? El equilibrio y la movilidad que puede estar dada o condicionada por la inercia o por la labilidad, ¿no? Y esto obviamente alude a la velocidad del cambio, es decir, a la generación y a la disipación rápida versus lenta de un proceso a otro, es decir, de la excitación a la inhibición o de la inhibición a la excitación, para permitir al sujeto ajustarse a los continuos cambios del entorno, ¿no? Entonces, en base a las propiedades del sistema nervioso central, Pavlov lo que hizo fue describir y explicar las características diferenciales de las tipologías clásicas de Hipócrates y Galeno, y además aportó que, o su tipología aporta, ¿no? A que se pueda asociar, ¿no? Un temperamento a una cierta vulnerabilidad ante ciertas patologías psiquiátricas en relación a situaciones críticas, ¿no? Eh, y va a establecer, digamos, una descripción de los tipos, digamos, de vulnerabilidad a la patología que se presentan, ¿no? Eh, que en el fondo es una repetición, digamos, de los temperamentos de Hipócrates, porque va a decir que existe, digamos, un sistema nervioso central fuerte y desequilibrado, ¿no? Es decir, que tiene una mayor resistencia a la excitación en un sujeto impetuoso o colérico, ¿no? Porque es susceptible de experimentar fuertes emociones y rápidas reacciones defensivas, de manera que en situaciones críticas se muestra irascible, ¿no? E impulsivo, ¿no? Es decir, un sujeto que puede perder el control y llegar a ser agresivo, ¿no? Bueno, y estaría, digamos, sería mayormente vulnerable a enfermedades como la agitación general, la hipomanía, la impulsividad, la agresividad, la psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Ahora, si tuviésemos que traducir, digamos, este temperamento excitable e impetuoso a las modernas teorías de la personalidad, este sería un tipo de personalidad extravertido inestable, ¿no? O también que tendría, digamos, puntuaría elevada, altos niveles de, digamos, de dureza, ¿no? Y esto se plantea en un modelo de que es el modelo de Eysenck, ¿no? Que es el modelo como más contemporáneo, digamos, de los tipos de personalidad. Bueno, Pavlov después habla de la persona del vivo, que en el fondo es el sanguíneo de Hipócrates, que implica un sistema nervioso central fuerte, equilibrado, de rápida movilidad entre procesos, de excitación e inhibición. Eh, este sería un sujeto que se aburre y desactiva fácilmente ante la privación de estímulo, ¿no? O sea, alguien que necesita estímulos constantemente, etcétera, etcétera. Y después estaría la persona o el temperamento tranquilo o calmado, que sería el flemático de Hipócrates, que también implica un sistema nervioso central fuerte, equilibrado y de lenta movilidad entre procesos de excitación y inhibición, ¿no? Obviamente un sujeto de actividad lenta, aunque sostenida, ¿no? Necesita una estimulación intensa y prolongada para mantener la motivación, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el melancólico, que sería en este caso débil o temeroso, y este es el único que se presenta con un sistema nervioso central débil y desequilibrado, ¿no?
es decir, con una menor resistencia a la excitación. Es un sujeto, un temperamento muy sensible a estímulos de elevada intensidad, posee una tendencia temperamental a afrontar los conflictos con pasividad o inhibición, eh, incluso en términos más radicales con evitación o escape. eh, y por lo tanto está más propenso a enfermedades como la psicastenia, el estupor, el negativismo, la depresión, ¿no? Y la psicosis esquizofrénica. Bueno, eso es como lo que me interesaba, digamos, transmitirle, más allá de los casos particulares o de la taxonomía, digamos, que se puedan desprender de los distintos modelos. Lo que me interesaba destacar es que desde la antigua Grecia a la época actual, lo que tenemos son efectivamente una teoría que se ha ido desarrollando y complejizando, pero que las bases se encontraban efectivamente en la filosofía griega. Bueno, estos son elementos que creo que están un poco más articulados de lo que aparece en el campus virtual a través del material de apoyo. Bueno, eso era como más o menos lo que tenía que plantear para esta clase del día jueves, que no pudimos hacer en vivo porque era feriado. Bueno, y espero que este material les sea útil, que les sirva y que haya sido lo suficientemente ordenado para que ustedes pudieran seguir el hilo conductor. Les dejo un cordial saludo y nos vemos el próximo jueves ya en una reunión, bueno, virtual, pero en vivo, por decirlo de un modo. Que estén muy bien.